¿Qué tal amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas. Max Verstappen vuelve a ganar y se presenta y presenta todas las credenciales para revalidar su título. El quinto campeonato del mundo se viene, señores. McLaren parece que desapareció, un Piastri desaparecido y lo vamos a comentar todo acá. Pablo, ¿qué te pareció esta carrera? Que algunos dijeron que se quedaron dormidos en este horario latinoamericano a las 4 de la tarde. Bueno, en realidad, Oh, sí, 4 de la tarde. sí, hola a todos. La verdad es que sí, no fue la mejor carrera, pero igual me entretuve. Hubo poca lucha, pero yo creo que hubo Mm. ciertos momentos entretenidos, aunque, claro, hay muy limitado quizás lo que fue la pelea más de Leclerc con Norris. Pero obviamente por todo lo que se estaba peleando, igual era interesante ver qué pasaba al final. Si Max, o sea, lograba completar la carrera, por ahí un momento cuando empieza a sufrir con los neumáticos y Norris venía, ¿cierto?, acelerando al final, dije, "Bueno, pasará algo, llegará a pillarlo". Pero sí, efectivamente no fue de las mejores carreras, pero sí nos deja con un resultado muy entretenido para el campeonato y con hartas Totalmente. cosas para comentar, porque recordemos que no fue solo la carrera, sino que fue un fin de semana de sprint, donde ya en el sprint tuvimos mucho salseo, como dicen por ahí. Como dicen los españoles, mucho salseo. Y vámonos directo a lo que pasó el día sábado, Pablo, con la sprint, donde un Piastri y un Norris salen segundo y tercero, ¿cierto? Norris segundo, Piastri tercero, y el que sale por el lado sucio sale mucho más lento, en este caso Norris sale más lento, Piastri lo alcanza, se cierran, Norris alarga la frenada, ¿cierto? Para ganar la curva, Piastri se cierra de más, toca a Hülkenberg, a Alonso y terminan los dos McLaren fuera y con eso arruinan prácticamente el fin de semana porque se quedan sin sprint para hacer básicamente obtener datos para mejorar el auto, para de cara a la carrera, mejorar el rendimiento que finalmente estaba ahí, no estaba tan lejos, pero finalmente perdieron una oportunidad y vimos al fin un toque entre los McLaren que no sé si todavía es el toque, el gran toque que todos esperamos, ¿cierto? O que espera la fanaticada, ¿cierto? En términos de que exista más sangre, ¿cierto? Pero también vimos a un Lando Norris declarando que iba a ir por la pole después de esta sprint nefasta, de que va a ir por el campeonato y de que algunas declaraciones bien más interesantes con respecto a su compañero Piastri. ¿Cómo viste ese toque, Pablo? ¿Fue culpa de Piastri o no? ¿Qué, ¿Qué lecciones saca acá McLaren o definitivamente no hay lecciones y de aquí en adelante se van a matar? A ver, yo creo que cuando lo vimos había un condicionamiento, ¿cierto? Por también expresiones anteriores que venían de las carreras anteriores, ¿cierto? Donde se hablaba de que eh, McLaren le iba a hacer pagar a Norris, por decirlo así, ¿cierto? Como que tenía una deuda pendiente ahí con Piastri. Por lo Pero, de pero en Singapur. esta, por lo de Singapur, efectivamente. En esta, claro, de primera, obviamente llamó la atención y fue qué pasó. Piastri se tiró encima, fue Norris que se tiró encima, pero efectivamente, al final fue una jugada de Piastri que no va contra Norris. Va así muy cerrado. Se toca con Hülkenberg. Yo creo que la responsabilidad final es mucho más de Piastri. Y yo creo que al final todos lo reconocen un poco. Y eso ayudó a que aliviar un poco la tensión. Porque efectivamente no fue que Piastri se tiró a cerrar a Norris ni que Norris se le tiró encima a Piastri. Si hubiese sido así entre ellos, la polémica hubiese sido mayor. Y que Claro. fue en un sprint, por lo que dijeron, bueno, ya perdimos 8 puntos, duele, pero yo creo que gracias a eso no escaló mucho más. Ahora, ¿qué pasó? Pero Que para el domingo Piastri quedó muy lejos, entonces no claro, tuvimos opciones de ver qué pasaba si nuevamente salían ahí más juntitos. Piastri salía sexto el día domingo después de que Norris volvió a quedar segundo para la carrera, ¿cierto? Pero lo impresionante fue de la clasificación del sábado es que Max Verstappen sacó una vuelta impresionante que ni siquiera la tuvo que revalidar en el segundo intento en la Q3, sino que la hizo en el primer intento. Realmente un vueltón de Max y que los McLaren quedaron lejos y Piastri sobre todo quedó sin ritmo y ese
Sí. mismo sin ritmo, no lo tuvo el día domingo. Entonces vemos a un Piastri que se equivoca el sábado, que luego en la clasificación no tiene ritmo y el domingo desaparece, muy parecido en Singapur, que también desaparece, y que no sabemos si es porque una vez que Norris lo adelanta y no es capaz de alcanzarlo, de ahí para adelante gestiona la carrera, o simplemente está tratando de controlar los daños hasta que se le dé la pole en algún circuito que pueda manejarlo, que se le dé bien y que pueda estar peleando con Max Verstappen, porque así ya parece ser, ¿cierto? Que Max va a estar siempre luchando la pole, ya tiene el auto y Max es un velocista y te saca una vuelta como un mago. Piastri pareciera que está tratando de mantener a raya y que aunque le descuenten, ojalá llegar con opciones al título. Sigue siendo el favorito, tiene 40 puntos de ventaja sobre Max, 14 sobre Lando Norris, tampoco es tanto mucho más, pero está ahí, pareciera que manejando las cosas, o más bien esto es un bajón de Piastri y que no sabemos si se va a recuperar. Sí, yo creo que tiene un poquito de todo. A ver, el año pasado, cuando Orlando también empezó a pelear por el campeonato y ya se vio más o menos cerca y que tenía que sacar lo mejor de sí, empezó a cometer más errores de lo normal. Yo creo que ahora a Piastri le está pasando un poco lo mismo, lo que se suma al hecho de que efectivamente Red Bull ha remontado, McLaren se estancó. Yo creo que quizás ahí va a venir después también una discusión interna, si es que quizás ellos pararon las evoluciones muy antes, pero efectivamente al venirse la presión encima, está cometiendo errores y o falto de confianza. Entonces se están sumando justo un montón de cosas y que su compañero también obviamente le empieza a ganar. O sea, le empieza a ganar Norris, le empieza a ganar Max y ambos están recortándole la distancia, así que no es solo uno el problema que tiene, sino que ya son dos. Son dos y uno es 4 veces campeón del mundo, que iría por el Exacto. quinto campeonato, eh, y que sería el quinto campeonato en línea, que sería espectacular, rompería un récord ahí, o entiendo que igual a Schumacher, pero sería impresionante lo de Max Verstappen, sobre todo en una temporada que se asemejaría un poquito a la del 2021, donde sí tenía competencia, no como el 2022 ni el 2023, que no tuvo nada de competencia, pero que en esta sí y que vendría remando desde atrás. Y además, tal como lo dijimos, Pablo, en Singapur, no es que ya los McLaren estén con Max Verstappen solos adelante. Siempre se está colocando en estas últimas carreras o un Mercedes o un Ferrari. Y el domingo, Ferrari apareció entre medio de los dos McLaren, Sí. haciendo que le descuenten más puntos a Piastri. Un Leclerc que batalló con Norris por el segundo lugar, con todas las de la ley, donde Norris lo siguió, trató de pasarlo por diferencia de auto, de neumático, etcétera, que al final termina lográndolo, ¿cierto? Pero que le cuesta mucho y que incluso en la ceremonia antes del podio, ¿cierto? Dice, ojalá hubiese sido más fácil y me dejaran pasar más fácil, ¿cierto? Y fue como, oye, tienes que ganarte esto en pista. Y por otro lado, un Hamilton que también apareció y termina cuarto el domingo y que en general estuvieron ahí las Ferrari, no tanto en el sprint, pero ajustaron muy bien de cara al domingo el setup del auto. Sí, efectivamente, o sea, al menos se vio que ellos sí pudieron aprovechar la sprint. Ya Leclerc mejora la clasificación para el domingo y efectivamente en carrera bien. Y claro, Hamilton tenía una distancia que es la que siempre tiene un poco con Leclerc, pero también le mantuvo siempre una distancia a Piastri, salvo la última vuelta que pareció que Exacto. Hamilton tuvo un problema. No fue que Piastri estuvo encima de Hamilton. Hamilton tuvo una Y eso, carrera demasiado tranquila. y eso es lo impresionante de que Piastri no encuentra el ritmo para llegar adelante Exacto. contra un Ferrari que Norris sí lo tuvo contra Leclerc. Entonces, Así es. ahí también entra la duda de qué pasa con Piastri. Pero a hoy día ya tiene los Ferrari y los Mercedes ahí entre medio en cualquier momento. Claro, quizás no van a estar ambos, como sabemos, en todas las carreras, porque son autos más, digamos, de ciertos circuitos, cierto tanto el Ferrari como el Mercedes, pero si es que continuamente se les cuela uno o dos entre medio, efectivamente va a hacer que pierdan más puntos de lo esperado. Y vamos a ver, ¿cuál es tu apuesta hoy por hoy, Pablo? ¿Max Uf, revalida el título? no sé si me la juego tan claramente. Tengo la sensación de que Maxi obviamente tiene grandes opciones,
pero me pasa de que McLaren sigue teniendo la opción principal y basta que Piastri haga una buena carrera, que gane una carrera, así como el año pasado lo hizo Max en Brasil, cuando venía cierto Lando acercándose, pero Max gana y termina ganando después más carreras y ya con esa confirma un poco su campeonato y deja todo afuera. Entonces, está difícil, obviamente da miedo, pero no sé. Igual le doy, o sea, si tuviera que apostar algo, yo creo que le pondría unas fichitas, pero no sé si lo doy todavía como el favorito. A ver, las casas de apuestas están colocando a un Piastri con 2.6, pagando Max un 2.8 y Lando Es mucho cerquita. más atrás, no sé, sobre 5. Entonces, la verdad que Max Verstappen, toda la experiencia que tiene y todo lo que está cosechando en el último tiempo, pareciera que es mejor el tándem Max Auto Red Bull, ¿cierto? Que un Lando Norris con un McLaren o un Piastri con un McLaren. Y Max no comete errores. Ese es el punto. Para mí, Max Sí, no comete errores. Y es un tipo que es un tiburón y esa mentalidad no la tiene ni Norris ni Piastri. Es más, incluso yo no sé si como ambos van descontando hoy día, Norris y Max, no sé si Norris es capaz de tirarle el auto encima a Max, porque también pierde contra Piastri si hace eso. claro. Entonces, va a hacer que de otra forma va a trabajar también para Max. Entonces, a no ser que exista la orden de equipo de parte de McLaren de decir Piastri tiene que ser campeón y trabaja para ello. Pero es muy poco probable que eso sea así, porque finalmente Así es. McLaren sí necesita que ojalá Norris sea el campeón del mundo por la tradición que tienen con los ingleses y de otra forma todos intuimos que es el favorito, ¿cierto? Por lo tanto, eso se va a ir desarrollando y por otro lado, aparte de que Max no comete errores y los dos de McLaren sí cometen muchos errores, está el tema de que vienen circuitos que son bastante favorables a Red Bull y Max Verstappen. Brasil es favorable a Red Bull. El año pasado Max dio un paseo y además es impredecible. Brasil cae un poco de agua y te Sí. arma un carrerón. Luego viene Las Vegas. Las Vegas es full Red Bull. Lo vimos en Monza, lo vimos en Baku. Eso no va a cambiar y McLaren va a sufrir. Y no es que termine en segundo y tercero, que es como la estadística que todo el mundo dice. Oye, McLaren va a terminar segundo y tercero. No, en Las Vegas Mercedes ha andado bien, en algún momento también Ferrari estuvo ahí. Entonces, van a quitar puntos. Luego está Qatar, que es un circuito de alta temperatura, y que McLaren sí anduvo bien. Y luego Abu Dhabi, más o menos, McLaren podría andar bien, pero también Red Bull no es un mal auto y va a andar bien también en Abu Dhabi. Por lo tanto, México podría ser un circuito clave, más o menos parecido cuando dijimos que Singapur era clave, si es que Red Bull andaba bien, iba a andar bien en todos los circuitos. México es un circuito que debería andar bien el McLaren. Si McLaren no logra concretar acá en México una buena actuación, un 1-2, como lo venía haciendo antes del parón de verano, esto se torna color Red Bull, color quinto campeonato de Max Verstappen y yo creo que ahí sí ya hay que poner todas las fichas y apostar por Max. La verdad que yo veo complejo que alguno de los dos pilotos de McLaren, a pesar de la ventaja que tienen, no sean campeones del mundo. O sea, que sean campeones del Que mundo, sea campeón. que yo creo que en este momento yo apostaría más por Max que por los dos de McLaren. Y mira, mira cómo estoy, completo de McLaren, pero no sé si tengo mucha Sí. confianza en los pilotos. Sí, insisto también en el descalabro, por decirlo así, que puede generar dirigencialmente esto. Recordemos que eran todo risas, todo sonrisas hasta antes del parón. Después, obviamente, al conseguir el campeonato de equipo, se mantenía un poquito ese espíritu alto. Pero ojo, que es bastante extraño, creo, conseguir dos campeonatos de equipo seguidos y no ganar el de piloto. Eso igual interesa. Sí, yo creo que sería también un récord extraño, porque es muy probable que esa estadística no exista. Y sería muy extraño y claro, sí debería ser un fracaso a nivel mediático para McLaren en no lograr que sus pilotos sean campeones del mundo, teniendo sobre todo este año un auto que fue muy superior y que se la jugaron por ser campeones del mundo de nuevo, de constructores, pero que pararon el desarrollo del auto y se les coló Red Bull, que Red Bull el próximo Sí, año no va a pelear por nada, pero tampoco es garantía de que McLaren el próximo año va a estar peleando exacto. por algo. Y ahí hay un error de concepto.
que puede jugar en contra, claramente está jugando en contra y vamos a ver, Pablo, si es que esto se decanta por eh, un nuevo campeón del mundo o revalidar a Max Verstappen, que yo creo que va por ahí. Russell de una sprint maravillosa, porque los dos McLaren quedaron fuera, a un domingo intrascendente como los domingos de Russell, solo que a veces termina tercero. Esta vez terminó sexto. Sí, sí, bueno, hemos dicho, el Mercedes es bastante impredecible a veces, te puede sacar un par de carrerones, ¿cierto? Como fue Canadá. Eh, pero a veces sabemos que desaparece. En un momento se hablaba mucho de que eran Es cosas muy relacionadas a parecido. temperatura, pero en verdad yo creo que no se entiende bien. Efectivamente, Russell agarra el rebote, como decimos en el sprint, porque siempre está ahí, pero ya para el domingo se meten los Ferrari entre medio con esta mejora que es netamente setup. Un mejor ajuste, yo creo que una buena lectura también de los neumáticos ahí que hizo Leclerc. Eh, y sí, desaparece Mercedes, pero bueno. Eh, Están ahí, sigue, Mejor sigue la pelea porque por el es que subcampeonato. eso mismo, da una oportunidad, ¿cierto?, a Ferrari que venía cayendo a pelear por el segundo puesto, que es Ferrari, Mercedes versus Max, por ese segundo lugar. Y hablando de rebotes, uno que agarró todos los rebotes fue Tsunoda. El sprint pasa Upa, sí, sí, prácticamente del último lugar a un séptimo y en la carrera del domingo también séptimo, saliendo del décimo tercero. sí. Un fin de semana soñado para Tsunoda que lo vimos en clasificación y en las prácticas libres con encontrones con Lawson, algo bien ahí eh, medio premeditado por parte del neozelandés, pero que Yuki Tsunoda corona un fin de semana muy, muy bueno, que también explica que el auto también mejoró para él y que veremos que todavía se la está jugando por ese puesto en Red Bull. ¿Cuál es tu sensación con respecto a eso? ¿Quedará de verdad su noda el próximo año en la estructura Red Bull Mm, o para la casa? No, para la casa. O sea, no le veo mucho sentido, está bien la mejora, pero claro, está celebrando que saca unos séptimos lugares, o sea, no es. Eso son mejoras, pero no va al nivel de llenar, yo creo que el gusto de un Helmut Marko y ya se sabe que va a ser eh, hackear probablemente el compañero de Max y que no tiene sentido volver a dejar a Yuki en visa, cachapo, como le llamemos el próximo año. Y claro, y finalmente ya no es un rookie, tiene 6 temporadas en la Fórmula Exacto. 1 y qué sentido tiene si ya no tienes a Honda, que es el patrocinador de su noda, y que por otro lado, ¿qué te aporta? No te aporta ni carisma ni Así nada, tiene algunos fanaticadas, algo de japoneses, pero aparte de eso no te llena mucho tampoco mediáticamente y te la tienes que jugar para más adelante. La estructura Red Bull del 2026 se sabe que no va a estar peleando, pero 2027 o 2028, si es que ese motor empieza a evolucionar, o derechamente van a comprar un motor a otro lado, eh, podría nuevamente resurgir y tienes que tener un piloto con buenos pergaminos. Y su no es un piloto que tú apostarías te vaya a porque fuera pelear por campeón él. del mundo, No, no, ya no. para nada. Así que bueno, Tsunoda para la casa, es el veredicto. Pablo, hablando de Tsunoda, y otro que hizo un fin de semana muy bueno, Nico Hülkenberg. ¿Por qué el Sauber tiene estos picos de rendimiento, pero no es con los dos autos, es con uno de los dos autos? Lo vimos con Bortoleto en carreras anteriores, Sí. muy arriba, destrozando a Hülkenberg, y esta vez fue Hülkenberg el que destrozó a Bortoleto, pero lo barrió. Sí, recordemos que Hulkenberg venía desde el podio sin puntuar. O sea, eran varias carreras donde venía siendo Muchas dominado por carreras. completo. Efectivamente, ahora el sprint se vio ahí metido en los de arriba por haber tenido una tremenda clasificación. Así que sí, yo creo que será también eso no sé si irán con distintos ajustes que a veces le funcionan un poco más a uno que a otro, pero bueno, es bastante llamativo, pero bueno por él también de verlo peleando arriba, porque yo lo habíamos comentado que se estaba quedando un poquito y no es lindo, ¿cierto?, que el rookie te esté ganando tantas carreras seguidas. Tal cual. Pero con eso
Y nos vamos al tiro a la sección piloto del día. ¿Para ti es Hulkenberg? No, me quedo con Leclerc. Estoy, ¡Ah! estoy, sí, no, o sea, y siento que fue de lo poco el espectáculo que tuvimos, sobre todo el domingo, y que Sí, manejó con una estrategia que se veía rara, como todos se sorprendieron, ¿cierto?, de que saliera con los neumáticos blandos, que si bien es una gama no de las más blandas, igual era llamativo. La predominancia era salir con medio. eh, y que durara mucho ese stint a una buena velocidad defendiéndose tanto de Norris. sí. Así que sí, yo creo que el único cierto, quizás como error que comete es cuando ya no lo pasa la primera vez, mete esa pelea a Hamilton innecesaria porque él debió haber sabido que tenía que Mm. entrar ahí directamente a boxe. Pero el resto de la carrera, no, tremenda. Así que me quedo con Leclerc. Sí, y además que se sacó un vueltón para el día domingo que no lo esperaba nadie. La verdad que bien, bien ahí Leclerc, yo creo que sí, piloto del día, yo también se lo doy, comparto con el diagnóstico. Además, insisto, por la pelea también es repetir lo mismo que dijiste. La verdad que la pelea no tiene un espectáculo con Norris. Además, siempre es bonito ver pelear Ferrari con McLaren. Por los viejos tiempos, ¿cierto? Y siempre esa rivalidad es muy bonita. Em, Le damos una mención de honor a Franco Colapinto, que hizo la movida y la polémica de la carrera por adelantar a Gasly por el casi antepenúltimo El lugar. último, no. Sí, ¿Qué, bueno, ya. qué fue eso de Franco Colapinto de no obedecer las órdenes y que no tiene ni contrato para el próximo año y se pasó el equipo por buena parte y el equipo después salió con una declaración en contra de Franco? Uf, a ver, en esta yo le encuentro toda la razón a él de que no tenía sentido que le hicieran esperar. Claramente Gasly, de hecho, es mi candidato al no correr hoy porque venía lentísimo. Ese último stint le cayó pésimo, entró muy antes, ¿cierto? Terminó con las gomas muy desgastadas y no tenía nada de ritmo. Entonces, hacerlo aguantar un Franco que obviamente quiere mostrarse, quiere ganar, versus un Gasly que tiene contrato asegurado por no sé cuántos años más, era una maldad pura de Gasly. Entonces, en ese sentido, le reconozco, yo creo que tenía razón en enojarse y quizás llegar y pasar de esas otras cosas que a veces igual agradecemos, ¿cierto? Cuando queremos que los pilotos muestren sangre. Si efectivamente no está perjudicando en nada a nadie, no es que hubiese perdido por punto o que hubiese chocado, ¿cierto? Los autos, que hubiese sido lo terrible. Así que bien por él, pero bueno, también vimos por No, ahí hubiese unos sido horrible. videos un poquito exagerados de cierto algunos comentaristas trasandinos que ya, un poquito de mesura, o sea, está bien. Yo creo que Yo creo viene, que la pasada fue buena, pero no yo creo que también exageremos viene de la tanto. frustración que Sí, finalmente horrible. tener a Colapinto en ese auto y que de verdad no anda ni para atrás y que más encima le pidan respetar la posición allá en el fondo de la parrilla, que Sí, venía Bortoleto detrás, pero que no iba a ganar exacto. nada. No, la verdad que era un poco absurdo, pero claro, alguna razón de haber tenido el equipo, pero no, la verdad que no se entiende mucho. Pero vamos al tiro con ya los que no corrieron. ¿Con quién te quedas? Sí, no, con Gasly totalmente. Sí, o sea, terminar así tan pérrimamente no tiene mucho sentido. Gasly, que en algunas carreras hace y aparece, pero este fin de semana no estuvo. Pero yo me quedo con Sainz, ¿ah? Una mención para Carlos Sainz, que También. hizo un sprint espectacular. Pero, ¿qué Es que sí, por sprint? eso. Que a los Williams anduvieron súper bien, pero después se cayeron para el día domingo y además Sainz comete ese error Comete un de error. novato contra un novato. O sea, ¿qué le pasa? Que iba justo a meter el auto justo por el interior de la curva y que se la iban a dar porque Antonelli se cerró nomás y listo y ni siquiera fue frenada o sea, movimiento en frenada. Entonces, la verdad que un mal cálculo de un Sainz que, oye, venía mostrando, lo mostró, anduvo muy bien en Singapur y ahora en la sprint y se nos cayó, pero mal. La verdad que Y, incomprensible lo de y salió Sainz, con sanción finalmente, ¿no? para mí no ocurrió. Cinco puestos, creo. Y 5 puestos de sanción para la próxima carrera, 5 puestos. O sea,
O sea, si él decía que la mala Indiscutible. suerte lo perjudicaba, esta vez la mala suerte no tuvo nada que ver, fue el mismo que se, se perjudicó. Entonces, la verdad que no hay nada que defender a Sainz, no corrió el día de ayer, día domingo. Pablo, nota de la carrera, de la siesta. Sí, un 6. No, no siento que, o quizás fue muy, no sé, estoy más permisivo, pero un 6 dentro de lo más o Ah, menos, porque no tan más Leclerc, o menos. apareció Leclerc en el podio, por eso. También, también. Y piloto del día. Está bien, está bien. Yo le coloco un 5 a la carrera. La verdad que me gusta mucho el circuito. La verdad que encuentro que es un circuito que es muy, Sí, muy desafiante y la sprint estuvo muy buena. Yo encuentro que si calificamos el fin de semana, creo que estaba para un 8 el fin de semana, pero la carrera bajó mucho. ¿me habrá sido un error de Pirelli la elección de neumáticos? Porque efectivamente al llevar un C1 tan duro y con esa separación, ¿cierto?, al, al medio blando, hizo que los equipos gestionaran de más. Nadie le gustó el neumático, los que probaron el duro se lo sacaron rápidamente, era demasiado lento, entonces obligaba a los equipos eso, a ir con una estrategia, a una parada entre el medio blando, que es algo bastante extraño, entonces a gestionar demasiado. Y quizás eso yo creo que afectó a que la carrera efectivamente fuera no tan entretenida como el sprint. Sí, totalmente. Ahí yo creo que o sea, Pirelli no, cierto, erró en la elección de neumáticos, debería haber sido una gama aún más blanda y vamos a ver qué pueden hacer para el próximo año, pero la verdad que siempre los equipos, y Russell un poco eso dice después, ¿cierto? Los equipos, uno, que tratan de ir solo a una parada, si tienes aire limpio ganas, y esto se resuelve en la primera curva. Y en eso se está volviendo esta Fórmula Uno, que ojalá que el 2026 cambie esa dinámica, porque en realidad lo que dice Russell, si bien es en un extremo, pero no deja de tener razón y por eso ahora Cierto. último están todos lanzándose nomás en las primeras curvas sin mucha precaución. Pablo, ¿qué nos espera en México este fin de semana? Muchos checos, yo creo, ¿o no? Checo Cadillac, Che Cadillac. Deberíamos verlo, mucha promoción, porque esta última ha estado como tranquilo eso. Sí, Había sonado también que podía ser el momento donde se anunciara el contrato de Franco. No sé si eh, estos problemas alpinas habrán hecho repensarlo, para que no. Pero bueno, una carrera que, como tú ya dijiste, puede determinar mucho si es que McLaren vuelve o no a pelear arriba. Eh, si es que gana, yo creo que le da un respiro gigante y puede que sea como el portazo final a las pretensiones de Max y que la pelea termine siendo entre ellos dos. Así que es fundamental. Si Red Bull gana, ahí los fantasmas ya serían más sí. que fantasmas, ¿cierto? Y sería una cosa No, ya mucho no, es totalmente más heavy. real, ¿no? Sí, la verdad que va a ser de terror el panorama para McLaren. Pablo, nos vemos después de México. Tu predicción, así rápida. Uf. Creo que gana Max, pero McLaren va a estar en el podio. Ok. No creo que se le metan entre medio esta Yo vez. me la voy a jugar esta vez y voy a ir por el 1-2 de McLaren. Vamos, vamos, que tienen que renacer y volver a empujar de otra forma, tienen que estar ahí. Si no, esto se nos va a acabar muy rápido. Antes de Abu Dhabi, Max va a ser campeón del mundo. Queridos amigos, nos vemos después de México. Síganos ahí en las redes, en TikTok, en Instagram y, por supuesto, acá en YouTube. Muchas gracias y nos vemos después de México. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.